A principios de 2022, Ruth Brooks tenía 70 años y una rutina tan meticulosamente ordenada que parecía inmune a las sorpresas. Viuda desde hacía casi una década, vivía sola en una comunidad de jubilados en Arizona donde los días se parecían entre sí, y eso, para ella, era una forma de paz. Ruth no era una mujer expansiva ni efusiva. Hablaba poco, escuchaba mucho y llevaba una vida discreta, sostenida por hábitos firmes y una independencia que había defendido con uñas y dientes desde la muerte de su esposo. Se levantaba temprano, caminaba siempre por el mismo sendero, tomaba café aguado en la misma taza desportillada y anotaba cada gasto en una libreta antigua. Sentía, honestamente, que ya había cumplido con lo que la vida le exigía. Fue una esposa leal, una madre presente, una abuela dentro de lo posible. Esa etapa de sacrificios, creía ella, había quedado atrás. Todo empezó a torcerse el día que su hijo Marcus la llamó con una urgencia que no coincidía con su costumbre distante. Su voz sonaba cargada, casi ensayada, como si repitiera un guión aprendido de memoria. Habló de una crisis financiera grave, de la pérdida del empleo de Rebecca, de un banco a punto de quitarles la casa, de niños que podían quedarse sin estabilidad. Esa frase, dicha con precisión quirúrgica, tocó algo muy profundo en Ruth. Ella pidió números, fechas, documentos, porque nunca fue de actuar a ciegas. Aún así, el miedo de ver a sus nietos sufrir pesó más que cualquier sospecha inicial. Prestó $80,000, pero lo hizo a su manera. Contrato firmado, condiciones claras, garantía legal sobre la vivienda. No habló de confianza, habló de orden. Y aún así, detrás de esa aparente frialdad, había una emoción difícil de admitir. La culpa silenciosa que muchas madres cargan incluso cuando ya lo han dado todo. Durante los primeros meses después del préstamo, Ruth intentó convencerse de que todo seguía un curso normal. Al principio, Marcus llamaba para agradecer. Enviaba fotos de los niños. Hacía promesas vagas de visitas futuras. Pero poco a poco, algo empezó a cambiar de forma casi imperceptible. Las llamadas se espaciaron, los mensajes se volvieron más cortos, siempre respondidos horas o días después. Cuando Ruth hacía preguntas simples, cómo iba el trabajo, si Rebecca había conseguido algo nuevo, si el banco seguía presionando, las respuestas venían incompletas, rodeadas de silencios incómodos. Ella empezó a sentir una incomodidad difícil de explicar, como cuando uno entra a una casa conocida y nota que los muebles fueron movidos durante la noche. No había una prueba concreta de engaño, solo una sensación persistente de estar siendo mantenida al margen, como si su presencia empezara a resultar innecesaria ahora que el dinero ya había cumplido su función. Esa inquietud fue creciendo hasta que Ruth tomó una decisión que no había anunciado a nadie: visitar a su hijo sin previo aviso. Empacó una pequeña maleta, separó sus medicamentos en un estuche azul y condujo varias horas hasta la ciudad donde vivían. Lo que encontró allí no se parecía en nada al relato de crisis que le habían vendido. La casa estaba impecable, recién pintada, con muebles nuevos y un auto de lujo estacionado en la entrada, aún con olor a concesionaria. Había botellas caras en la cocina, risas grabadas en las paredes y fotos recientes de fiestas familiares. No había rastro de urgencia, ni de miedo, ni de bancarrota. Ruth sintió cómo algo se rompía por dentro, no de forma ruidosa, sino como se quiebra un hueso fino, sin estruendo, pero con un dolor profundo y definitivo. En ese instante entendió que no solo había sido engañada económicamente, sino desplazada emocionalmente, empujada a un rincón invisible después de haber cumplido su papel. A partir de ese día, la relación entre Ruth y su hijo dejó de ser ambigua
y pasó a sentirse abiertamente tensa, aunque nadie lo dijera en voz alta. Marcus empezó a mostrarse a la defensiva, incómodo con la presencia de su madre, como si ella fuese una testigo incómoda de algo que prefería borrar. Rebecca, por su parte, adoptó una amabilidad forzada, sonrisas largas y palabras suaves que no llegaban a los ojos. Ruth notó pequeños detalles que antes no veía, conversaciones que se detenían cuando ella entraba a la habitación, miradas cruzadas, mensajes que se borraban del teléfono cuando ella pasaba cerca. Cada gesto parecía diseñado para recordarle que ya no formaba parte del círculo íntimo, que ahora ocupaba un lugar incómodo entre la familia y el problema. No pasó mucho tiempo antes de que Marcus y Rebecca cambiaran de estrategia. Empezaron a sugerir, primero con cuidado y luego con insistencia, que Ruth debería mudarse con ellos. Lo presentaban como una solución afectuosa, una forma de cuidarla mejor. Pero Ruth, con la lucidez que da la experiencia, percibió algo distinto detrás de esa propuesta. No hablaban de su bienestar, hablaban de conveniencia. Vivir bajo el mismo techo significaría diluir el contrato, confundir límites, volverla dependiente. Significaría, en la práctica, anular la deuda y transformarla en una presencia útil, una cuidadora gratuita, una figura silenciosa, alguien a quien controlar. Cuando Ruth se negó, con una firmeza tranquila pero innegociable, la reacción fue inmediata. El tono cambió, la distancia se hizo más fría y el respeto empezó a desaparecer, como si su negativa la hubiera convertido de un día para otro en una enemiga. A partir de ese día, la relación entre Ruth y su hijo dejó de ser ambigua y pasó a sentirse abiertamente tensa, aunque nadie lo dijera en voz alta. Marcus empezó a mostrarse a la defensiva, incómodo con la presencia de su madre, como si ella fuese una testigo incómoda de algo que prefería borrar. Rebecca, por su parte, adoptó una amabilidad forzada, sonrisas largas y palabras suaves que no llegaban a los ojos. Ruth notó pequeños detalles que antes no veía. Conversaciones que se detenían cuando ella entraba a la habitación. Miradas cruzadas, mensajes que se borraban del teléfono cuando ella pasaba cerca. Cada gesto parecía diseñado para recordarle que ya no formaba parte del círculo íntimo, que ahora ocupaba un lugar incómodo entre la familia y el problema. No pasó mucho tiempo antes de que Marcus y Rebecca cambiaran de estrategia. Empezaron a sugerir, primero con cuidado y luego con insistencia, que Ruth debería mudarse con ellos. Lo presentaban como una solución afectuosa, una forma de cuidarla mejor, pero Ruth, con la lucidez que da la experiencia, percibió algo distinto detrás de esa propuesta. No hablaban de su bienestar, hablaban de conveniencia. Vivir bajo el mismo techo significaría diluir el contrato, confundir límites, volverla dependiente. Significaría, en la práctica, anular la deuda y transformarla en una presencia útil, una cuidadora gratuita, una figura silenciosa, alguien a quien controlar. Cuando Ruth se negó, con una firmeza tranquila pero innegociable, la reacción fue inmediata. El tono cambió, la distancia se hizo más fría y el respeto empezó a desaparecer, como si su negativa la hubiera convertido de un día para otro en una enemiga. Después de esa negativa, el trato hacia Ruth se volvió extraño, casi hostil, aunque siempre cubierto por una capa fina de corrección. Marcus ya no la llamaba. Era ella quien insistía y aún así muchas veces la llamada quedaba sin respuesta. Cuando hablaban, él sonaba impaciente, como si cada palabra fuera una deuda más que no quería pagar. Rebecca empezó a hacer comentarios velados sobre la edad de Ruth, sobre lo difícil que debía ser vivir sola,
sobre lo conveniente que sería simplificar las cosas. Ruth percibía esas frases como pequeñas agujas. No dolían de inmediato, pero se acumulaban. Aún así, ella seguía intentando sostener el vínculo, aferrada a la idea de que la familia, incluso cuando falla, puede recomponerse si alguien se mantiene firme y digno. Fue en ese clima tenso cuando Marcus propuso una viaje familiar para limar asperezas. Dijo que necesitaban tiempo juntos, lejos de la rutina para reencontrarse. Ruth dudó, pero aceptó con cautela, llevándose solo lo necesario: su bolso de mano, los medicamentos contados para los días del viaje, una libreta donde anotaba todo. El trayecto se sintió largo y silencioso, con conversaciones superficiales que no lograban tapar la incomodidad. Ruth observaba los gestos, las pausas, las miradas por el espejo retrovisor, y sentía una inquietud difícil de nombrar. Algo no encajaba, como si la invitación no fuera un puente, sino un camino que no llevaba de regreso. El momento del quiebre no llegó con gritos ni escenas dramáticas, sino con una calma inquietante. En medio de una carretera secundaria, en un tramo casi desierto donde el sol parecía inmóvil y el viento arrastraba polvo seco, Marcus detuvo el auto solo un minuto, según dijo. Ruth bajó pensando que necesitaban estirar las piernas. Fue entonces cuando el vehículo arrancó sin aviso, levantando una nube de tierra que le raspó los ojos. No había maletas, no había medicamentos, no había teléfono con señal. Ruth quedó allí, de pie, con el corazón golpeándole el pecho de una forma que no recordaba haber sentido nunca. No fue un impulso ni una pelea, fue abandono, calculado, frío, ejecutado con la precisión de alguien que cree tener todo bajo control. Mientras intentaba orientarse y pedir ayuda, Ruth descubrió que su tarjeta de crédito estaba siendo usada. Llegaban notificaciones de cargos en restaurantes y estaciones de servicio a kilómetros de distancia. La comprensión fue lenta pero devastadora. No solo la habían dejado vulnerable, también estaban aprovechando ese momento para presionarla, para quebrarla, para forzarla a ceder. Sentada en una banca dura, esperando a que alguien se detuviera, Ruth sintió una mezcla de miedo, vergüenza y una claridad nueva que la atravesó como un rayo. Ahí, en ese punto exacto, algo cambió para siempre. Si alguien está leyendo esto, y ya llegó hasta aquí, quizás sepa reconocer esa sensación precisa en la que el dolor deja de paralizar y empieza a ordenar las ideas. Ruth entendió que, si sobrevivía a ese día, no volvería a vivir desde la culpa. Ruth logró volver a casa gracias a la ayuda de un camionero que notó su estado y no hizo preguntas innecesarias. El trayecto fue silencioso, interrumpido solo por el sonido constante del motor y el temblor involuntario de sus manos apoyadas sobre el regazo. Cuando finalmente cruzó la puerta de su pequeño apartamento en la comunidad de jubilados, no lloró. Preparó un té, se sentó a la mesa y abrió su libreta azul. Esa noche no durmió, pero tampoco entró en pánico. Repasó fechas, montos, mensajes guardados, el contrato firmado, cada detalle que antes había parecido solo una formalidad. Por primera vez en meses, Ruth dejó de preguntarse qué había hecho mal como madre y empezó a preguntarse qué estaban haciendo ellos exactamente. Ese cambio interno, silencioso y firme, fue el verdadero inicio de todo. En los días siguientes, Ruth actuó con una calma que sorprendió incluso a quienes la conocían desde hacía años. Consultó a un abogado especializado en abuso financiero a adultos mayores, entregó documentos, permitió que revisaran sus cuentas y autorizó una investigación privada mínima, solo para confirmar sospechas. Lo que comenzó como una duda personal
empezó a revelar un patrón inquietante. No era la primera vez que Marcus y Rebecca pedían dinero en nombre de una crisis, ni la primera vez que una relación se rompía después. Había nombres, transferencias pequeñas repetidas, historias que no cerraban. Ruth sintió rabia, sí, pero sobre todo sintió una tristeza profunda al entender que el engaño no había sido improvisado. Era un método, y por primera vez en su vida, decidió que no iba a proteger a nadie más a costa de su propia dignidad. Conforme la investigación avanzaba, Ruth empezó a ver a su propio hijo desde una distancia nueva, casi clínica. El abogado le explicó que muchas víctimas tardan años en aceptar que el abuso puede venir de alguien tan cercano, y Ruth entendió por qué. Cada recuerdo feliz ahora tenía una sombra. Cada gesto pasado se reacomodaba bajo otra luz. Descubrió que Marcus había intentado, en más de una ocasión, iniciar trámites para declararla mentalmente incapaz, usando informes vagos y llamadas anónimas a servicios sociales. También supo que habían usado datos suyos para solicitar créditos pequeños a nombre de terceros. Nada era lo suficientemente grande como para levantar sospechas inmediatas, pero todo junto formaba un mapa inquietante. Ruth sintió náuseas al comprender que no se trataba solo de dinero, sino de control, de borrarla lentamente como persona autónoma. Aún así, hubo algo que la sostuvo en los momentos más oscuros: la imagen de sus nietos. Ruth sabía que ellos estaban atrapados en medio de una narrativa manipulada, utilizados como herramientas emocionales para presionarla. Decidió documentar cada paso con extremo cuidado, no por venganza, sino para que la verdad existiera, aunque nadie la mirara todavía. Guardó correos, grabó llamadas, anotó fechas con una precisión casi obsesiva. Ese proceso fue agotador, pero también le devolvió una sensación que creía perdida: control sobre su propia historia. No era una anciana confundida, no era una carga, no era un obstáculo. Era una mujer lúcida enfrentando una traición compleja, y por primera vez desde el abandono en la carretera, Ruth empezó a sentir que no estaba a la defensiva, sino avanzando. La situación escaló más rápido de lo que Ruth había imaginado. Lo que su abogado describía como indicios empezó a transformarse en pruebas formales cuando otras personas, también mayores, aceptaron hablar. Había historias parecidas, patrones casi idénticos, emergencias inventadas, promesas familiares, aislamiento progresivo y, al final, abandono. Ruth escuchaba esos relatos con una mezcla de horror y reconocimiento, como si cada palabra ajena confirmara algo que su cuerpo ya sabía. La investigación cruzó fronteras estatales y dejó de ser un asunto privado. En medio de ese proceso, Ruth entendió que no estaba sola, aunque así se hubiera sentido durante meses. Y si alguien está leyendo esto ahora, en este punto de la historia, tal vez valga la pena detenerse un segundo y pensar desde dónde nos está acompañando, porque estas cosas pasan más cerca de lo que imaginamos. Cuando finalmente llegaron las órdenes judiciales, Ruth no sintió alivio inmediato, sino un cansancio profundo. La detención de Marcus y Rebecca fue sobria, sin escenas públicas, sin discursos. Ver sus nombres en documentos oficiales le produjo una tristeza difícil de explicar, una especie de duelo tardío por el hijo que creyó haber criado. Sin embargo, también hubo una claridad innegable: el daño no podía seguir oculto bajo la alfombra del es familia. Ruth recuperó su dinero, sí, pero lo más importante fue recuperar su nombre limpio, su autonomía y su voz. No celebró la caída de nadie. Simplemente aceptó que había elegido dejar de ser la parte silenciosa de una historia injusta. Y ese acto, aunque doloroso, fue la forma más honesta de cuidado que pudo darse a sí misma.
Con el avance del proceso judicial, Ruth tuvo que enfrentar otro tipo de desgaste, uno menos visible pero igual de pesado: el emocional. Hubo noches en las que despertaba sobresaltada, recordando el ruido del auto alejándose en la carretera, o el peso extraño del silencio, cuando entendió que nadie volvería por ella. Aún así, cada mañana se obligaba a seguir con su rutina, como si esos gestos simples, regar una planta, doblar la ropa con cuidado, preparar el desayuno, fueran una forma de recordarse que seguía viva y entera. Empezó a asistir a un grupo de apoyo para adultos mayores que habían sufrido abusos familiares, y allí escuchó historias que le helaron la sangre, pero también le devolvieron algo de fe. No era debilidad haber confiado. La debilidad estaba en quienes eligieron traicionar. Ruth también tomó una decisión difícil respecto a sus nietos. Sabía que protegerlos emocionalmente implicaba, por un tiempo, mantener distancia. No quiso arrastrarlos a un conflicto que no habían elegido ni entendían del todo. Dejó cartas guardadas, documentos explicativos y un fondo legal destinado exclusivamente a ellos para el día en que fueran lo suficientemente grandes como para buscar la verdad por sí mismos. Ese gesto no fue impulsivo ni dramático, fue una forma silenciosa de amor. El tipo de amor que no exige presencia constante, sino coherencia. Ruth aceptó que no podía salvar a todos, pero sí podía evitar que el daño se perpetuara. Y en esa aceptación, dura pero honesta, empezó a encontrar una paz nueva, distinta a la de antes, pero más sólida. Con el tiempo, Ruth empezó a notar cambios sutiles en su manera de habitar el mundo. Ya no caminaba encorvada ni bajaba la voz al hablar de su propia vida. En la comunidad de jubilados, algunas personas sabían fragmentos de lo ocurrido y otras no. Pero Ruth dejó de esconderse detrás de respuestas vagas. Cuando alguien preguntaba por su hijo, ella respondía con honestidad tranquila, sin dar explicaciones de más. Descubrió que decir la verdad, incluso cuando incomoda, libera una energía que no sabía que estaba cargando desde hacía décadas. No se volvió amarga ni desconfiada, se volvió clara, y esa claridad empezó a reflejarse en decisiones pequeñas pero firmes, como reorganizar sus finanzas, cambiar cerraduras, actualizar testamentos y, sobre todo, redefinir qué significaba para ella la palabra familia. Hubo un día, meses después, en el que Ruth volvió a pasar por una carretera parecida a aquella donde fue abandonada. No fue casualidad, tampoco una prueba innecesaria de fortaleza. Simplemente ocurrió durante un viaje corto, y ella se dio cuenta de que ya no sentía el mismo nudo en el estómago. Recordó el miedo, sí, pero también recordó algo más importante, que había sobrevivido sin perderse a sí misma. Mientras observaba el paisaje árido extenderse hasta donde alcanzaba la vista, entendió que su vida no se había definido por el acto de traición, sino por la respuesta que eligió dar después. Ruth no necesitó entender todas las razones ni cerrar todas las heridas. Le bastó con saber que, por primera vez, había elegido su dignidad sin pedir permiso. A medida que el caso se cerraba formalmente, Ruth sintió algo que no esperaba. Espacio. Espacio mental. Espacio emocional. Espacio físico. Ya no tenía que anticipar llamadas manipuladoras ni leer mensajes con doble intención. Ese silencio nuevo no era vacío, era alivio. Empezó a ocupar sus días con cosas que antes posponía sin darse cuenta, como clases de cerámica, lecturas largas, sin interrupciones y caminatas más extensas al atardecer. Había una sensación clara de recuperación, como si partes de ella que habían estado en pausa volvieran lentamente a su lugar. Ruth entendió que la traición no había sido el final de su historia,
sino un corte brusco que la obligó a mirarse de frente y decidir cómo quería vivir el tiempo que le quedaba. También aprendió a nombrar lo que había vivido sin suavizarlo. No fue un malentendido familiar, no fue una racha difícil. Fue abuso. Y ponerle ese nombre, aunque duro, le devolvió coherencia a todo. Ruth empezó a compartir su experiencia en espacios seguros, no para exponerse, sino para advertir. Descubrió que muchas personas mayores callan por vergüenza o por miedo a romperme la imagen de familia perfecta. Ella decidió no cargar más con ese silencio. Y si esta historia llegó hasta aquí contigo, tal vez compartirla o comentarla pueda ayudar a que otra persona no se sienta sola ni exagerada por desconfiar de quien dice amarla. A veces, la prevención empieza con una voz que se anima a contar. Con el paso de los meses, Ruth reorganizó su concepto de familia de una forma que jamás había imaginado necesaria. Empezó a considerar familia a quienes respetaban sus límites. Escuchaban su no sin intentar negociarlo y no la hacían sentir culpable por cuidarse. Algunas de esas personas no compartían su sangre, pero sí su ética. Esa redefinición no fue amarga ni resentida, fue práctica. Ruth entendió que los lazos verdaderos no se sostienen con sacrificio unilateral, sino con reciprocidad. Y esa idea, tan simple y tan tardía, se convirtió en una brújula para todo lo demás. En lo financiero, Ruth quedó más protegida que nunca. Aprendió, asesorada por profesionales, a blindar sus recursos sin perder autonomía. Pero lo más valioso no fue el dinero recuperado, sino la seguridad interna de saber que podía cuidarse sola. Ya no dudaba de su percepción ni minimizaba señales incómodas. Había recuperado la confianza en su propio criterio, algo que el abuso había intentado erosionar poco a poco. Esa confianza se manifestó en decisiones claras, sin explicaciones largas, sin necesidad de justificar cada límite. Ruth dejó de negociar su tranquilidad. A veces pensaba en sus nietos con una mezcla de nostalgia y esperanza. No sabía cuándo ni cómo volverían a encontrarse, pero había dejado todo preparado para que, llegado el momento, la verdad estuviera disponible. Ruth no quería ser recordada como una víctima silenciosa, ni como una figura ausente sin explicación. Quería que, algún día, entendieran que poner límites también es una forma de amor. Esa certeza la acompañaba en los días más tranquilos, como una promesa sin fecha pero con sentido. Mirando hacia atrás, Ruth comprendió que el abandono en aquella carretera había sido el momento más vulnerable de su vida, pero también el más revelador. Ahí perdió el miedo a decepcionar, a quedar como la mala, a romper la ilusión de unidad familiar. Lo que ganó fue algo más sólido, respeto por sí misma. No se volvió dura ni desconfiada, se volvió lúcida. Y esa lucidez le permitió seguir viviendo sin cargar culpas que no le pertenecían. Hoy, Ruth no habla de lo ocurrido con rabia ni con dramatismo. Lo cuenta como quien relata una verdad necesaria, sin adornos ni omisiones. Sabe que hay heridas que no desaparecen del todo, pero también sabe que ya no sangran. La vida no volvió a ser como antes, y eso no es una pérdida. Es una evolución. Ruth aprendió que la dignidad no se negocia, ni siquiera, y sobre todo, cuando el daño viene de quienes deberían haber cuidado. Esta historia no trata solo de dinero, ni de justicia legal, ni siquiera de traición. Trata de una mujer que, después de pasar toda una vida concediendo, eligió por fin respetarse. Ruth Brooks sigue viviendo de forma simple, en el mismo lugar, con la misma taza desportillada y el mismo sol tocando la ventana cada mañana. La diferencia es interna. Hoy sabe que la paz no viene de cumplir expectativas ajenas, sino de ser fiel a uno mismo. Y aunque no comprenda todo lo que vivió, entiende algo esencial. Sobrevivió sin perder su esencia. Eso, para ella, es el verdadero cierre.